Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Godoy, cirujano plástico y director médico de la clínica Alicante Sanart. Ven a vernos para cualquier tratamiento de cirugía o medicina estética que puedas pensar, los hacemos todos. Bueno, pero voy a hablar de uno específico hoy, más en concreto de un itinerario para nuestros pacientes que puede ser un poco peculiar. Habréis oído hablar de los análogos GLP-1, el más conocido es el Ozempic porque lleva más tiempo en el mercado y se desarrolló originalmente para el tratamiento de la diabetes, pero sabéis que existen alternativas en el mercado, Wegovy y Mounjaro específicamente, que también funcionan como inyectables semanales y que están indicados precisamente para la pérdida de peso. Nosotros somos expertos, primero por haberlos utilizado en carne propia, ¿vale? Para, en mi caso concreto, perder hasta 22 kilos de peso y encontrarme muchísimo mejor de lo que me encontraba, poder atarme los zapatos y poder entrar en una M. Eso hacía muchos años que no podía hacerlo. Bueno, como usuario de estos fármacos, la verdad es que creo que lo mejor que puedo hacer por mis pacientes si tienen sobrepeso o obesidad es administrarlos antes de la cirugía. Voy a hablar específicamente de la ventaja de utilizarlos antes de la abdominoplastia. La abdominoplastia es una cirugía de contorno corporal en la cual, cuando existe mucha piel sobrante en el abdomen, no basta con hacer una liposucción o utilizar nuestros magníficos aparatos Body Tight, etc. Pueden ser un gran complemento, pero a veces hay que hacer sí o sí quitar una gran cantidad de piel, en concreto desde la zona del pubis hasta el ombligo. Esto es lo que se conoce como abdominoplastia, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cuándo está indicada? Pues sobre todo en pacientes que lo que tienen es exceso de piel, una piel que está muy flácida, un ombligo que está muy bajo y de ninguna manera vamos a conseguir retensar esa piel, ¿vale? Esto puede haber sido fruto de los embarazos, etcétera, sobre todo si se ha ganado mucho peso durante el embarazo y también en el caso de los varones si han perdido una gran cantidad de peso. Entonces, cuando entra una paciente por la puerta y dice, doctor Godoy, yo quiero hacerme una abdominoplastia, pues lo primero hay que ir al libro, digamos, y ver que esta cirugía, dentro de las cirugías estéticas, es una de las que más riesgo quirúrgico tiene, riesgo quirúrgico y también en el posoperatorio. Esto se debe a que uno lo que hace en esta cirugía es lo primero un gran despegamiento de piel y de grasa, bien. Además, se tensan los músculos, que normalmente están separados, y entonces esos músculos son relativamente finitos, y uno tiene el peligro de cuando está realizando ese corsé, esa sutura que utilizamos para juntar un músculo con otro, puede uno perforar una víscera, puede enganchar el intestino, puede perforar el hígado, etc. Y eso evidentemente lleva a que en el posoperatorio pueda haber una complicación de este tipo. Y luego, por otro lado, están las complicaciones derivadas de las trombosis. Como se aumenta la presión a nivel abdominal, lo que ocurre es que para la sangre que hay en las venas de nuestras piernas es más difícil retornar hacia el corazón. Es decir, el flujo sanguíneo se hace más lento. Y una de las causas de que se forme un coágulo en una vena es que la sangre se estanque, ¿de acuerdo? Cuando la vena tiene una sangre que va con un flujo muy lento, se puede producir un coágulo en esa pierna, que eso inicialmente no tiene por qué dar ningún síntoma o ninguna molestia. El problema es si ese coágulo se desprende y a través de las venas viaja hasta los pulmones. Ahí puede comprometer mucho el intercambio de oxígeno e incluso ser letal, ¿vale? Puede provocar la muerte del paciente incluso semanas después del procedimiento. Bien, todo esto, ¿por qué lo estoy contando? Porque otro de los factores de riesgo para que la abdominoplastia vaya mal es la obesidad. La abdominoplastia es un procedimiento para personas delgadas, analizando delgado según el índice de masa corporal, es decir, la proporción entre el peso y la estatura. Si existe obesidad o un sobrepeso importante, no debe realizarse la abdominoplastia por varios motivos. Lo primero es que si evidentemente en esta zona, que es la que yo voy a estirar y llevar hacia la parte inferior, hacia el pubis, y voy a ensamblar una con otra, es muy frecuente que si hay mucha grasa en esta zona, en la zona de arriba, justo de aquí del ombligo, pues si este es el grosor de la grasa y este es el grosor de la grasa a nivel del pubis, evidentemente no encajan. Y puede llevar a que el resultado estético después de una abdominoplastia no sea satisfactorio. La idea entonces es conseguir que ese tomo de grasa, este panículo adiposo que tenemos en la parte justo de arriba del ombligo, se parezca al del pubis, de tal manera que haya una continuidad y que el abdomen pueda quedar completamente liso. Bien, ¿y dónde entra aquí la parte del Wegovy o del Mounjaro del que estaba hablando? Pues
Resulta que muchas personas que empiezan con estos tratamientos, conforme empiezan a utilizarlo y ven el coste, que es alto, que es entre 200 y 300 euros al mes, a dosis plenas, lo que dicen es, y voy a tener que seguir con esto toda la vida, porque sí, funciona, estoy perdiendo peso, pero ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo voy a dejarlo? Hace pocas semanas salí en prensa noticias de que con estos fármacos se recupera el peso. Y bien, lo que en muchos titulares no sale es que se recupera una parte de lo que se ha perdido, pero si uno pierde 20 kilos y recupera 4, ha perdido 16 kilos. Por lo tanto, criticar a los fármacos porque cuando uno los abandona recupera parte de ese peso perdido, pues es un poco injusto, porque estos tratamientos son eso, tratamientos, no curas de la obesidad. La abdominoplastia, entonces, ¿dónde entraría en este escenario del que estoy hablando? Pues yo a mis pacientes que quieren esa abdominoplastia y que tienen sobrepeso o obesidad, les instauramos un tratamiento con algún fármaco GLP-1, bien sea Wegovy o Mounjaro, y se planifica un objetivo de pérdida de peso. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de reducir el riesgo quirúrgico, con el objetivo de que ese emparejamiento de los colgajos cutáneos a nivel abdominal y a nivel púbico sea perfecto, ¿vale? Porque uno cuando adelgaza pierde de todo, pero también pierde de la zona abdominal. Tercero, la grasa intraabdominal, que esa evidentemente con la abdominoplastia no la vamos a quitar, también se reduce mucho. Y eso lo que nos permite son dos cosas. Por un lado, realizar un corsé bien tenso. Ese corsé, esa aplicatura de los músculos rectos, podemos hacerla ahora sí tensa. ¿Por qué? Porque no nos estamos peleando con la grasa visceral, con la grasa que hay dentro y que está empujando hacia afuera, como si fuera un feto, como si fuera un bebé. ¿De acuerdo? Al reducir la grasa intraabdominal, podemos tensar más esa aplicatura y conseguir un resultado estético mucho mejor. Y además, podemos tensar, pero no incrementamos mucho la presión intraabdominal. Porque, repito, no nos estaremos peleando contra esa grasa visceral que ocupa un volumen importante de cualquier persona que tenga sobrepeso u obesidad, especialmente si tiene preferencia por acumular grasa en el abdomen, ¿de acuerdo? Siempre tenemos una capa por fuera y una capa de grasa por dentro, ¿vale? Y aquí es donde entra un poco la magia. Tengo una serie pequeña de pacientes, pero que les está yendo muy bien, que tomaban este fármaco GLP-1, han perdido el peso, les he realizado la abdominoplastia y han podido abandonar el fármaco sin recuperar el peso. Esto, en teoría, es una hipótesis de trabajo que estoy desarrollando y estoy en este momento realizando un ensayo clínico con pacientes que opero de abdominoplastia en el contexto de la Seguridad Social, en el Hospital de Denia, y los comparo con pacientes que han perdido peso con un balón gástrico u otro procedimiento. Y estoy evaluando la comparativa de cómo se comportan esos pacientes o cómo se comportan los otros pacientes. ¿Bien? Es decir, yo no puedo prometer que si estás utilizando estos fármacos vas a poder dejarlos. Lo único que sí puedo decir es que 3 de mis pacientes lo han conseguido. Y no es una cuestión de que el Wegovy o el Mounjaro que yo utilizo en mi clínica sea mejor que el de los demás, sino que abordo el tratamiento de la obesidad, del sobrepeso y de la estética de contorno corporal como un concepto integral. Si este contenido te parece interesante, estaremos encantados de comentarlo contigo de manera específica en nuestra consulta aquí en el centro de Alicante. Ven a vernos pronto. Un saludo.